Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hoy vamos a avanzar en los contenidos de la clase. Vamos a hacer una clasificación sobre las distintas estrategias o caminos más habituales para el desarrollo de la comunicación política. De alguna manera vamos a estar repasando en este encuentro cómo eh, estos modelos han tenido o tienen más preponderancia a lo largo de la historia de la humanidad. En general, vamos a ver que hay eh, una tendencia a que vamos a ver cuatro modelos y algunos de estos cuatro modelos han estado más presentes en distintos periodos históricos. Algunos han sido el primero que vamos a trabajar, que es el modelo dialógico. Es un modelo que ha estado presente fundamentalmente antes del siglo XX y de la explosión de los medios masivos de comunicación, pero volvemos a a lo que queremos remarcar, más allá de que cada modelo pueda coincidir con algún periodo. De todos estos modelos han estado operando o estando presentes en todos los tiempos de la comunicación política, incluso en la actualidad. ¿Cuáles son estos modelos? Nombrábamos primero el modelo dialógico. El segundo modelo del que vamos a estar hablando hoy es el modelo de propaganda, sobre el que ya venimos trabajando y hemos hablado bastante para remarcar en definitiva que si bien es un modelo que surge con los medios masivos de comunicación, con esta idea de emisor activo, receptor pasivo, a principios del siglo XX y tiene su apogeo en el periodo de Segunda Guerra Mundial. No es un modelo que para nada, o buena parte de sus conceptos, hay que reconocer, están presentes hoy en día y previamente al surgimiento de los medios también. Y el otro modelo del que vamos a estar hablando es el modelo de marketing político, eh, también totalmente presente y actual, y entraremos en los detalles en la reflexión de qué implica que la política o el producto llamado política, el candidato, la gestión de gobierno, la campaña política, lo que sea, se aplique para la comunicación de la política todas las estrategias habituales del marketing de productos y de la publicidad, por supuesto, también. Y por último, que ya un poco fue apareciendo en alguna clase anterior, el modelo del diálogo social, que tiene que ver con la gestión gubernamental de espacios de discusión y debate público, el modelo sin dudas más novedoso. Hace un par de semanas vimos un video de una especialista en comunicación que lo que planteaba, ¿no? La comunicación de asambleas, audiencias públicas, ya lo hemos nombrado, así que vamos a repasar algunas características centrales de estos cuatro modelos, siempre con esta idea básica de que todos están permanentemente presentes. El primero es el modelo dialógico. Este es el modelo más antiguo de comunicación política, propio del periodo de la Ilustración. Estamos hablando del 1600, 1700, 1800. Es un modelo que lo que va a plantear es que lo que predomina en la situación comunicativa son argumentos y razones, y que en general las partes involucradas, emisor y receptor, pueden intercambiar estos argumentos para llegar a conclusiones posteriores. Es, como verán, un tipo de enfoque que prioriza la argumentación racional, el aspecto racional de la argumentación. Se parte de que todos los involucrados en la situación comunicativa están en igualdad de condiciones a la hora de expresar sus argumentos, y que los involucrados darán sus razones en pos de un interés común. Es un periodo en el que este enfoque se desarrolla, en el que no vamos a tener peso en la construcción de imágenes, por eso lo que predomina es la palabra. Predomina la palabra dicha, la palabra escrita,
y los razonamientos o argumentos que defienden distintos puntos de vista. Si lo que prioriza es la palabra, y especialmente la palabra escrita, tenemos que prestar atención o entender o ponernos en estos tiempos. Estamos hablando de antes de los siglos XVII, XVIII, XIX. Estamos hablando de que la comunicación política entonces está reservada fundamentalmente a las personas que tienen un conocimiento bastante amplio, ¿no?, del devenir político y de la actualidad y que forman parte de cierta élite y que lee, por supuesto, que tiene la capacidad de leer, que sabe leer. En la Europa y en los Estados Unidos de estos siglos y en América Latina, el debate sobre la política entonces está reservado a la élite, a las clases esencialmente altas, a las clases burguesas de las que estuvimos hablando. Podríamos pensar en el debate del Cabildo Abierto de 1810 aquí en Buenos Aires, ¿no?, cuando los vecinos se reúnen a dar argumentos. Se estudia eso en el colegio. ¿Qué dijo Castelli? ¿Qué dijeron los que luego serían integrantes de la primera Junta de Gobierno? ¿Qué argumentos dieron para explicar por qué el rey de España ya no tenía autoridad, o en todo caso no la tenía el virrey Cisneros, y por qué el virrey debía dejar de gobernar el virreinato? Así que acá tenemos un buen ejemplo de un tipo de argumentación esencialmente, o una construcción de comunicación política con argumentos, y ambas partes pueden expresar sus puntos de vista. Los incipientes sistemas democráticos, desde el 1700 en adelante, la Revolución Francesa va dando la posibilidad de que entonces, y en el 1800, a través de los parlamentos, los congresos de cada país, los primeros medios de comunicación que no eran masivos ni populares, que llegaban a las clases altas, importantes, ahí se plasmaran ideas y se pudiera trabajar esta idea del argumento y el raciocinio. Está presente, por supuesto, este modelo dialógico, porque la comunicación política en pleno siglo XXI también implica presentar argumentos, razonamientos, y en muchos casos discutiremos espacios para que los ciudadanos también puedan expresar sus puntos de vista. Pero antes del surgimiento de los medios masivos de comunicación y de las grandes masas con la urbanización, este modelo fue el predominante, el modelo de lo racional, el modelo del argumento presentado, la estructura argumentativa, los discursos en los que predominan motivos, causas y debates en estos registros. Vuelvo a lo que quiero plantear. Este tipo de comunicación política se centraba desde el gobierno o los incipientes partidos políticos en sectores que tuvieran algún grado de participación en la sociedad, sectores por supuesto alfabetizados y con capacidad de influir. Quiero decir que para 1800 y antes también, el campesinado, los sectores de trabajadores que no tenían acceso al voto antes de que los votos fueran universales, por supuesto eran simples, no tenían categoría de ciudadanos, y por ende tampoco había demasiada preocupación en escuchar puntos de vista o argumentos de estos sectores. Todo esto va a cambiar, ¿no?, con el proceso de industrialización y de urbanización que se va a ir dando durante todo el siglo, desde el 1700 en adelante, en el 1800 también, pero se va a volver mucho más fuerte en la segunda parte del siglo XIX y entrado el siglo XX. Nueva York, Londres, París, Buenos Aires, México, las grandes ciudades van por los movimientos migratorios, por los avances en la tecnología, el ferrocarril, la electricidad, las posibilidades del saneamiento en las ciudades, va permitiendo que mucha más gente se vaya a las capitales o a centros
más densamente poblados, la apertura de fábricas, van mejorando muchas condiciones, y lo que vamos de a poco, paulatinamente, tener es, a la vez que tenemos mucha gente viviendo en las grandes ciudades, vamos a tener la posibilidad de que estas masas populares, clases trabajadoras, obreras, proletariado, como diría Marx, más allá de los nombres, estos sectores van a paulatinamente a organizarse, a formar gremios, sindicatos, a votar, a ser ciudadanos con derecho a voto, a manifestar sus puntos de vista en forma organizada a través de voceros, como pueden ser líderes populares, sindicales, con lo que un nuevo sujeto político va a ir apareciendo, ¿no? Desde el 1800 en adelante. El sector del trabajador, el proletario, que probablemente antes, durante muchos siglos, había sido ese campesino, esa persona que generaba valor, pero que no estaba actualizada, no le interesaba. Ya para el siglo fines del XIX, principios del XX, avanzan los sistemas de educación pública, la alfabetización, con lo que tenemos ciudadanos interesados, comprometidos. A la vez surgen los medios de comunicación, primero el cine, la fotografía, el cine, los diarios, 1870 los diarios en cada ciudad se van consolidando, la publicación diaria de noticias que cuenta lo más importante que ha ocurrido en el país todos los días. 1898, principios ya del siglo XX, tenemos el surgimiento del cine, la fotografía. 1920, el surgimiento de la radio. Y este primer modelo va a empezar a quedar de lado por el modelo del que hemos estado hablando en audio en clases anteriores, el modelo de propaganda. Un modelo que tiene que ver con el contexto, tiene que ver con la visión, el enfoque positivista de fines del siglo XIX, esta idea de que hay que ordenar a la sociedad para que progrese, tiene que ver con el temor que las clases altas le tienen a las masas, a esta cantidad de gente que ahora es sujeto político, que está en la calle, que está en las ciudades, que se entremezcla con los sectores más poderosos, con esta dualidad, esta tensión entre la necesidad de tener empleados, obreros, pero tenerlos tan cerca, saber que estos obreros que se necesitan para el funcionamiento de la economía, que a la vez son consumidores, pueden hacer huelgas, quejarse, reclamar. Hay una impresión, ¿no? Una necesidad de un sector que durante mucho tiempo había sido lejano para las burguesías, que ahora está conviviendo ahí y que tiene capacidad de reclamo, de voto, de organización. Frente a todo esto va a surgir, y a partir de esta visión de que estas masas, como lo dicen las primeras teorías de medios de comunicación, el enfoque de la teoría hipodérmica, todas estas corrientes de pensamiento de fin del siglo XIX, principios del XX, esta visión de que la masa es amorfa, no tiene pensamiento, no tiene raciocinio. A partir de acá surgirá la idea de que tiene que haber una comunicación activa para ese público que no es muy inteligente. Esto es todo un prejuicio en definitiva, pero a partir de acá se trabajará con el modelo, tomando elementos previos que existían en la comunicación religiosa y que también se habían utilizado a lo largo de siglos anteriores en la comunicación política. Se tomarán estos conceptos y se desarrollará ya con el nuevo sistema de medios las estrategias de las que hemos hablado con mucha más profundidad, detalle, estudio y en muchos casos con prejuicios, pero sin dudas también a la vez reconociendo o identificando qué posibilidades ofrecen las nuevas tecnologías para llegar con el mensaje. Hay que reconocer que durante buena parte
del siglo XX, unos hablaban, los gobiernos, las empresas, los otros, ciudadanos, pueblo, usen el término que les parezca mejor, escuchaban, ¿no? Los roles estaban muy claros, también tenía que ver con cuestiones técnicas. Pero en definitiva, ahí aparecen las nuevas tendencias de propaganda, la mentira planificada, la idea de controlar a partir del engaño, con muchos recursos para transitar estas zonas. Les dejo en la clase el link para ver una de las primeras piezas de propaganda, la película de propaganda de Adolf Hitler en el año 1934, El triunfo de la voluntad. Hitler llega al poder en forma democrática, empieza su gestión de una Alemania que se va a volver nacionalsocialista como su partido. Ya para el 34 está la esvástica, la nueva bandera y una manera de hacer política y de comunicar la política que va a quedar claro en esta película, que dura 1 hora y bastante, pero es un gran ejemplo de muchos de las estrategias de propaganda que claramente se siguen aplicando, como hemos hablado en las clases de audio, en los podcasts que dejamos grabado y que estuvimos compartiendo en los últimos encuentros. En los años 40, 50, empieza en Estados Unidos primero, luego en el resto del mundo, a utilizarse estrategias de tono publicitario y propias del marketing, de la idea de comercialización, de la comercialización, que se habían venido aplicando en los últimos 20, 30 años, especialmente en Estados Unidos, en la política. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles serán estas estrategias de marketing que por supuesto hoy también funcionan y están operando en comunicación política? La idea de construir al candidato político o al gobierno o a la gestión de gobierno, cómo se plantea o define o se decide la oferta al mercado de un producto comercial. Y esto va a tener que ver con estudiar el mercado y ofrecerle al votante, en este caso, o al ciudadano, aquello que el votante o ciudadano reclama o quiere. Las mismas estrategias que tienen cualquier empresa o corporación a la hora de ofrecer nuevos productos o cambios en sus productos existentes se aplican a la política. Y el primer concepto, herramienta, estrategia va a ser el uso de investigación de mercado. Estrategias o caminos de investigación de mercado, como por ejemplo encuestas. De la misma manera que las empresas le preguntan a sus consumidores si están de acuerdo con el producto, si quieren otra cosa, si lo cambiarían, qué tipo de producto le gustaría comprar o consumir. Esto ya ocurre desde década del 20-30 en teoría de la comunicación, en las materias sobre teorías de la comunicación. La teoría empírico-experimental plantea que para poder comunicar en forma efectiva hay que conocer al receptor y para eso hay que encuestarlo, preguntarle, hacer focus group, entrevistas. Más conozca al público, mejor voy a ajustar las campañas publicitarias de productos. Esta es una de las primeras teorías que supera al enfoque de la aguja hipodérmica. Entonces esto ya se empieza a hacer en los años 30, en los 50, 40, 50, paulatinamente van a empezar a utilizarse estas mismas estrategias en la política. Por ende, lo que nos vamos a encontrar es que la pregunta es, ¿qué quiere usted escuchar de su candidato? ¿Qué quiere que le diga? Para que usted vote un candidato, ¿qué debería decir? ¿Qué tiene que comunicar el gobierno para que a usted le parezca que está bien lo que hace el gobierno? O sea, lo que vamos a encontrarnos desde la aplicación de estas estrategias es que los políticos dicen lo que la gente quiere escuchar. Los gobiernos eligen hablar o no hablar de algunos temas en función de las expectativas y deseos de la sociedad, que por supuesto son cambiantes,
a veces en tiempos muy muy cortos, lo que explicará mucho de la sensación que tenemos cuando escuchamos en la Argentina o en cualquier parte del mundo hablar a políticos, vemos campañas políticas y nos llama la atención que un político opositor, oficialista, trae temas o deja de hablar de ciertos temas que hablaba hace 5 años y ahora ya no habla más de eso y habla de otro tema, o que el gobierno algunas situaciones las presenta de formas novedosas. Todo esto, después podemos discutir los resultados de estas estrategias, pero en un buen nivel esto va a tener que ver con el universo de la encuesta, el universo del focus group, la entrevista en profundidad, la investigación del público votante, usuario, ciudadano, a través de distintas herramientas, acceso a la opinión pública, acceso a información de qué piensa la sociedad para tomar decisiones estratégicas de comunicación. Esa es sin dudas, una de las primeras bases sólidas o estrategias centrales en el modelo de marketing político. Otras de las ideas que son actuales, presentes y que notamos y vemos es que si bien buena parte de los sistemas democráticos se sostienen en una estructura de partidos políticos, que lo decíamos la clase pasada, permite la representatividad de los ciudadanos a través de estos representantes en una estructura concreta que es el partido político, en la comunicación y en los focus group y en la construcción del mensaje ya no importa tanto el partido político, sino bastante más las personas, sino bastante más el candidato, sino bastante más la personalidad del gobernante. El modelo de propaganda descubrió, trabajó al extremo la emocionalidad. Si el primer modelo del que estuvimos hablando era un modelo que se centraba, el dialógico, en todo lo que tuviera que ver con lo racional, el argumento, el contraargumento, el debate desde la construcción de la comunicación política desde aspectos racionales, el modelo de propaganda se va a sostener en aspectos esencialmente emocionales y en la construcción de argumentos que apelan a emocionalidad, a ideas previas, a estereotipos y a todo lo que ya hemos trabajado. En el modelo de marketing también va a aparecer esta idea de la emocionalidad, la individualidad, el sujeto por encima de la idea, la persona por encima del partido político. Es muy interesante esta discusión, es válida, y en sistemas democráticos que son representativos y que ponen el foco en el partido político, la estructura, el debate, la militancia, estamos en tiempos en los que probablemente lo que importe más es el individuo, el candidato único, ¿no? Y acá hemos hablado por ejemplo, de Donald Trump, el outsider, la persona que llega desde afuera. Son tiempos de figuras que la política va a buscar a otros lados. Y los candidatos, los gobiernos o los funcionarios son presentados y trabajados como un producto. Son tiempos en los que el ciudadano no tiene tanto interés por comprometerse, sino que reclama soluciones. A diferencia de lo que pudo haber ocurrido en los años a principios del siglo XX o durante la primera parte del siglo XX, en la que el ciudadano tiene una militancia en alguna estructura gremial, partidaria, en buena parte de América Latina, en Europa. En estos tiempos tenemos un ciudadano que vota, en algunas democracias más y en otras menos, pero reclama soluciones, como le reclamaría soluciones a una empresa que vende un producto si el producto no cumple con las condiciones. Llama y reclama, se queja. No participa tanto, espera que quienes tienen que dar el servicio de la gestión política o de la gestión pública cumpla con eso. Así que
estos ciudadanos más distantes, con menos intención de participación en la estructura, reclaman. Y en estos tiempos vamos a identificar que frente al reclamo del ciudadano se buscará cómo satisfacer este reclamo inmediato. Muchos de estos outsiders van a tener que ver con eso. Cuando en estos tiempos en los que hay tanta estructura de medios, tantas figuras públicas, se identifica que alguien puede satisfacer esa esperanza, expectativa positiva que tiene el votante, incluso los mismos partidos políticos los irán a buscar o los adoptarán o los aceptarán. Y a esto vamos a tener que sumarle todos los recursos que la comunicación publicitaria ha trabajado a lo largo de todo el siglo XX, desde argumentaciones, estrategias publicitarias, redacción de textos y, por supuesto, campañas, estrategias de campaña en distintas target, planificación de distintos mensajes para distintos públicos y target, la construcción y el desarrollo de comunicaciones visuales, sonoras, en distintos formatos y lenguajes, la importancia de los medios de comunicación, redes sociales en la actualidad, pero antes televisión, antes radio. Quizás una de las primeras campañas, el primer comercial de campaña política en televisión fue el comercial, ya se los digo, así creo que tengo el link, estoy buscándolo así, les paso el link también para que vean. Why We Fight, Ike for President. Las primeras campañas, ¿sí? El primer comercial televisivo publicitario fue un comercial de 1900. Estoy esperando. Aguárdenme un segundo que ya les paso el dato. De Eisenhower, Dwight David Eisenhower, 1952, el primer comercial político. Después les voy a compartir el video, la primera pieza de campaña política que cumplía con los, de hecho es una animación que cumplía con los estereotipos, las estrategias, mejor dicho, propias de la publicidad para presentar al candidato. Así que estos son ya tenemos 70 años, un poco más, de videopolítica y de estrategias de comunicación audiovisual. El último modelo del que hemos estado hablando también, que reitero, no es un modelo tampoco nuevo, es el modelo del diálogo social, que lo que va a plantear es que la gestión gubernamental, la comunicación gubernamental, se da con ciudadanos participando en proyectos y debates que acerquen al político o al candidato a las necesidades concretas del ciudadano. Es de alguna manera volver al espíritu, sobre todo, de las primeras democracias, de las democracias griegas, de los primeros espíritus democráticos en los que todo ocurría en el ágora, la plaza pública, como habíamos hablado en alguna otra clase, la plaza del pueblo. Y acá volveremos a ver formatos como asambleas, audiencias públicas, encuentros del candidato o del político con grupos más bien reducidos. Hemos dejado los tiempos de la comunicación frente a masas, el político desde el atril, desde un lugar elevado, hablándole a 100.000 personas en una manifestación. No es que haya desaparecido eso, pero lo que estoy planteando es que aparecen nuevas alternativas, sobre todo en esta idea de una comunicación directa, esta idea de el funcionario en un grupo pequeño, en un diálogo más reducido, en una situación, por otra parte, bastante controlada, espacios para que los vecinos o los ciudadanos puedan decir qué opinan. Hay una idea de ciudadanos participando. Aparecen proyectos, foros, debates, encuestas oficializadas ya en este caso, o alternativas de votación, espacios para que los ciudadanos
que en los últimos 20 años han surgido, haya plebiscitos, las democracias van abriendo juego a que los ciudadanos participen de una manera más abierta, y otros lugares o espacios de debate público en los que también ocurre comunicación política, aunque no esté el gobierno o los gobiernos de por medio. Por ejemplo, asociaciones no gubernamentales, foros, organizaciones del tercer sector, sitios web, espacios de debate online, foros de discusión política. Acá, en algunos casos, podrán estar los gobiernos nacionales, provinciales, municipales, regionales. En algunos casos podrán estar los partidos políticos tradicionales, y en otros ninguno de estos dos actores. Nos vamos a encontrar con discusión, debate político, comunicación política, información sobre política, que en algunos casos va a tener que ver con temas o segmentos. Entonces nos encontraremos que se debate sobre economía, política, medio ambiente, temas de salud, temas de integración, los distintos problemas que pueden ocurrir en una sociedad. Eso está ocurriendo en estos espacios, debates, foros, pero en algunos casos físicos y en otros remotos, virtuales, debates, plataformas. En algunos casos estas plataformas son del tercer sector o son organizaciones no gubernamentales que llevan adelante espacios para, asociaciones de consumidores, organizaciones que trabajan con el tema medioambiental, defensa de derechos de minorías, organizaciones sindicales, gremiales, barriales, comunitarias, que tienen distintos desarrollos en prácticamente todo el mundo. Esto está ocurriendo y se interrelacionan entre sí o con los gobiernos y los partidos de oposición, incluso con el sector empresario. Así que esto está ocurriendo, y ocurre, a decir verdad, de manera transversal, mucho más de lo que ocurría hace muchos años, en los que el tercer sector no era una realidad y no era algo sobre lo que se trabajara, ¿no? De hecho, no existía prácticamente. En este siglo XXI, uno de los temas de la comunicación política que más interesa, preocupa y sobre lo que más se discute es sobre la transparencia de la información y el acceso a la información. La posibilidad de que los ciudadanos accedan a información de calidad, información que es pública, que es la que gestiona el gobierno, desde las declaraciones juradas, los bienes que tienen funcionarios o políticos o candidatos o figuras públicas, hasta decisiones de gestión de gobierno, qué pasó con cómo se gestionó una licitación, de qué manera se manejaron los fondos, cómo se fueron tomando las decisiones. Esos reclamos son claramente reclamos del siglo XXI y no del siglo XX y menos de siglos anteriores. La idea de rendición de cuentas, la idea de transparentar, explicar los procesos y todos los actos de gobierno, y en general transparentar el universo de la política, siempre denunciada en todas partes por ocultar información, porque haya algo que no quede claro, porque se mueve dinero, porque hay contactos con los sectores privados, porque se beneficia o se perjudica a alguien con las decisiones de gobierno, y que eso en algunos casos puede ser a cambio de algo. Entonces es entendible que los ciudadanos también, como parte del proceso de consolidación de las democracias y de las nuevas tecnologías, estén reclamando esto, estén reclamando mayor transparencia. Hay leyes paulatinamente en cada sociedad que van a plantear esto y asegurar que el ciudadano pueda reclamar, pueda tener acceso a información, tenga acceso a los documentos, para los periodistas y por supuesto para los ciudadanos si hacen los reclamos. En la Argentina hay varios organismos que por supuesto publican esta información en distintas bases de datos, y que tiene que ver también con estas tendencias, este último modelo del diálogo social, de la transparencia,
sobre lo que también nos movemos. Entonces, ¿dónde estamos hoy en pleno siglo XXI? Probablemente todos estos modelos son operativos. Después discutiremos, ¿no? Depende el país, el gobierno, el momento, el tiempo del mismo gobierno. Habrá estrategias propias de estos modelos, de este último modelo, habrá reuniones, encuentros, diálogos. Habrá estrategias de propaganda, muchas de las piezas publicitarias, la construcción de la emocionalidad. Hay marketing político que de hecho retroalimenta muchas veces las estrategias de propaganda, pero estrategias propias de la publicidad, la identificación del candidato, ajustar el mensaje a las necesidades. Y también hay argumentos, también hay razonamientos, hay funcionarios que presentan sus ideas, las debaten los diputados y los senadores. Después discutiremos quién es más, quién es menos, quiénes son más o menos racionales. Ese puede ser un gran análisis en comunicación política, ¿no? Discutir, ver las campañas electorales de distintos candidatos, ver la comunicación política de distintos funcionarios de un gobierno o de distintos gobiernos, uno antes y otro después, y podremos identificar cuáles se sostienen más y en qué mensajes en una u otra, en otro camino. Reitero, probablemente todo esto esté operando al mismo tiempo. Estos 4 modelos son una buena manera de repasar las formas en las que se puede gestionar la comunicación política en estos tiempos. Gracias, nos vemos.